Educación como sector educativo, tremendamente alegres del día de hoy, que es un día de fiesta, es un día de regocijo, es un día de consolidación del sistema educativo aquí en la provincia del Guayas y en nuestro país. Hoy, en breves minutos, tendremos también un gabinete con el presidente de la República que estará presente en esta ciudad, justamente para revalorizar no solo la educación de nuestro país, sino el compromiso de todo un gobierno con el Cantón Daule y sus habitantes. Quiero saludar a los compañeros, compañeras del Ministerio de Educación, a los compañeros distritales, al compañero Gastón Galiardo, nuestro coordinador zonal, que no solo se desenvuelve activamente en la provincia del Guayas, sino que tiene la responsabilidad también de generar ese proceso educativo de calidad en Santa Elena, en el gobierno descentralizado de Galápagos, y lo viene realizando con tremendo éxito para el sector educativo ecuatoriano. Saludarle a Mónica Reynoso, nuestra viceministra, al vicealcalde y a todos ustedes por acompañarnos en esta mañana del día de hoy. La educación es la esencia de una sociedad. La educación permite a una sociedad cohesionarse en forma adecuada. Cuando la educación es de calidad, genera derechos y genera dignidad, esa cohesión que es indispensable en cualquier sociedad democrática permite no solo la revalorización individual de cada uno de nosotros en esa sociedad, sino que le permite a esa misma sociedad proyectarse de mejor manera para el futuro en términos de la vitalidad que se requiere para generar mejores oportunidades para todos los habitantes de una población. Por eso, sabiamente, a lo largo de la historia, las sociedades que han hecho inversiones acumuladas en inversión, en salud, son sociedades que tienen muchas más opciones y muchas más probabilidades de salir de las trampas de pobreza y de salir de las trampas de injusticia o de inequidad social. Las sociedades que invierten sistemáticamente en educación, es decir, permanentemente a lo largo de su historia, y la convierten en una política de Estado, indudablemente son sociedades que se cohesionan y se estructuran de mejor manera. Por eso el sector educativo es tan importante en una sociedad. Pero no es cualquier sector educativo, porque la frase podría quedar absolutamente hueca. Es un sector educativo que tenga mejores logros en educación. Cuando decimos mejores logros en educación, quiere decir que nuestros estudiantes, cuando terminan sus programas de bachillerato, pueden acceder de mejor manera a las universidades públicas, privadas, a los institutos técnicos o tecnológicos, a las escuelas politécnicas de nuestro país. Ahí vemos la verdad del proceso educativo. Si ese proceso educativo mejora, acorta brechas educativas, entonces estamos en una buena direccionalidad. Este año tuvimos la oportunidad de dar una muy buena noticia al país. Cuando medimos a los estudiantes con las pruebas estandarizadas Ser Bachiller, notamos, al menos en el ciclo Sierra y Amazonía, y ahora vamos a ver los resultados del ciclo Costa, que hubo una mejora constante de la educación pública de nuestro país. Es decir, ustedes jóvenes, estudiantes, tienen que tener confianza de que el sistema educativo cada vez les provee de mejores herramientas para que ustedes puedan defenderse de mejor manera en la vida. No solo se acortaron las brechas con la educación privada, sino que experimentamos mejoras en los promedios y contenidos de matemáticas, de lenguaje, en los contenidos de ciencias. Y esto es otra buena noticia para el país. La educación igualmente se sostiene en derechos irrenunciables para una comunidad. Aquí viene otro elemento central. Hace un año, cuando el país fue sacudido por los actos de violencia educativa, la Comisión Ocasional AMPETRA se formó por parte de la Asamblea como una respuesta para que la sociedad y el sistema educativo den respuestas oportunas y sólidas frente a los temas de violencia educativa. La semana pasada se presentó este informe de la Comisión AMPETRA
Y nosotros esta semana hicimos un acto público de reconocimiento a las víctimas de la violencia educativa, a los sobrevivientes de la violencia educativa. El informe le deja absolutamente bien dispuesta la política que lleva adelante el gobierno nacional. El presidente Lenín Moreno a mí me dio una disposición absolutamente clara el año pasado. Tenemos que generar y restaurar el clima de confianza educativo. Tenemos que tener una política de cero tolerancia para enfrentar los temas de abuso sexual en las unidades educativas. Tenemos que generar programas activos para evitar el bullying en los espacios educativos, evitar la violencia entre pares, generar clima y una cultura de paz y de cohesión educativa. Les invito a leer ese informe porque ese informe resalta todo lo que ha hecho el Ministerio en acciones de prevención, restitución de derechos y garantía de los mismos en los espacios educativos. Y el otro eje central en el proceso educativo es generar condiciones adecuadas para que se desenvuelva ese proceso educativo. Es decir, las condiciones y los recursos físicos, los materiales, hacer ejercicio pleno de lo que dice nuestra Constitución. La educación debe ser pública, gratuita y de calidad. Y para eso la infraestructura tiene que ser digna. Un país como el Ecuador tiene muchísimas necesidades. Cuando un pueblo invierte en educación y le da esa proporcionalidad, como señalaba nuestro compañero Gastón Galiardo, de multiplicar por 15 la inversión en una zona que es más o menos lo que ha ocurrido en todo el país en los temas de repotenciación, quiere decir que las prioridades del gobierno nacional y de la política pública están alrededor de lo social. Y por eso el acto de hoy forma parte de una estrategia gubernamental de fortalecer todos los espacios públicos de nuestro país. Ahí estamos y en ese momento nos encontramos de la historia. Y lo que invitamos hoy a todos los habitantes de Daule es a persistir en defender esa inversión gratuita, pública, de calidad, que debe sostener el desarrollo y las capacidades del pueblo de Daule y de todo el pueblo del Ecuador. Daule, centro de zona productiva de Guayas, Juan Bautista Aguirre, gran poeta colonial. Nombres que honran a la unidad educativa que hoy entregamos absolutamente mejorada. Juan Bautista Aguirre nació en Daule. Se fue a estudiar a Quito con una beca de los jesuitas. Joven sacerdote, tuvo que ir a Italia cuando expulsaron a los jesuitas de los territorios españoles en la entonces colonia que era nuestra república. En Italia escribió sus más grandes poemas que hoy son orgullo de todos los ecuatorianos y de toda la literatura ecuatoriana. Creo que honramos bien a ese nombre hoy a los 65 años de una historia educativa creativa, de ser un centro de referencia, la primera unidad educativa emblemática de este cantón, de hacer un acto justo de repotenciación y entrega de una infraestructura que, como decía nuestra compañera Mónica, ha implicado la readecuación de la cancha, la pintura exterior, el cambio de techo, el mantenimiento de la red eléctrica, la instalación de ventanas, de rampas de acceso a los baños e instalación de un conjunto de servicios básicos. Una obra que le ha costado no a ningún personero del ministerio, sino al pueblo ecuatoriano, que es el que paga impuestos y así sostiene su educación pública, $218,000 que las entregamos con el mejor de los cariños y el mejor de nuestros compromisos por elevar siempre la educación de calidad en la provincia del Guayas. Por eso el acto de hoy nos dignifica a todos los ecuatorianos. Desde Daule le estamos dando una señal al Ecuador de que no descansaremos para que la educación se siga consolidando en nuestro país. ¡Viva Daule! ¡Viva su sistema educativo! ¡Viva la unidad educativa Juan Bautista Aguirre! ¡Vivan nuestros profesores que van a acompañar con un mejor recurso educativo y docente para que miles de jóvenes se sigan formando en Daule! Muchísimas gracias. El gobierno de todos.